habla el pastor Carlos Bolaños. Estaremos en esta ocasión leyendo del libro de Segunda de Reyes, capítulo 7 al 9, y Juan capítulo 1 al 28. Eliseo contestó: Oigan la palabra del Señor que dice así: Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados, esperando la muerte?, se dijeron unos a los otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos, moriremos. Al anochecer, se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí, y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron: fuimos al campamento de los sirios, y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros: déjenme decirles lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato, los hombres tomaron 2 carros con caballos,
y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey, y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Capítulo 8. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Giesi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giesi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Luego, Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y le dijo: Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió: ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego
Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora, mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó: ¿Qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró: El Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió: Me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y, empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. En el 5.º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó sobre Sair con todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Jorán y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Jorán y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Jorán, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galad para hacerle guerra a Hazael, rey de Siria, pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso el rey Jorán tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en Ramot, cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Capítulo 9. Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. «Arréglate la ropa para viajar», le ordenó. «Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues, busca a Jehú,
hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galad. Cuando llegó encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta la ungió con aceite y declaró: así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas, replicaron. Dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones, a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡viva el rey de Jehú! Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. Sucedió que Jorán, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú le dijo a sus partidarios: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí estaba recuperando Jorán, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: ¡se acercan unas tropas! Enseguida Jorán ordenó: llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarles si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿A ti qué te importa?, replicó Jehú. Ponte allí atrás. Entonces el centinela anunció: el mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Eso a ti no te importa, replicó Jehú. Ponte allí atrás. El centinela informó de nuevo: ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro
Ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. Enganchen el carro, exclamó Jorán. Así lo hicieron, y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el Jezreelita. Cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Joram se dio la vuelta para huir mientras gritaba: ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Joram por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Joram se desplomó en el carro y Jehú le ordenó a su ayudante Bidkar: saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el Jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Joram, y el Señor pronunció contra él esta sentencia: ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos, por lo tanto juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: manténlo a él también. Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, y Jehú les ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. San Juan capítulo 1 al 28. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él,
nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: Pues, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. El pastor Carlos Bolaños ha tenido la bendición de haberles traído en esta ocasión la lectura de la Santa Palabra del Señor. Espero que sigamos leyendo la palabra juntos. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.